Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Hoy tenemos la presencia como invitada a la doctora Luisa Espaillat Solano, neuróloga, epileptóloga de esta ciudad de Santiago, a quien conozco hace mucho tiempo y con quien tengo un trato profesional de hace un tiempo. Y muy alegre de tenerla con nosotros para hablar aquí un poco de Alzheimer, de demencia, de epilepsia y de autismo. Bienvenida, doctora Espaillat. Hola doctor, muchas gracias por la invitación. Siempre agradecida de estar compartiendo tiempo con usted y más en estos tópicos que son tan interesantes para la población en general y para nosotros como médicos también. Perfecto. Mira, Luisa, yo tuteo a todos mis invitados porque de alguna manera los conozco, los he visto crecer, o me han dado clase, o yo le he dado clase, tenemos consultas en común o lo que sea. Luisa, ¿por qué medicina? ¿Por qué tú estudiaste medicina? Yo creo que esa respuesta a todos decimos lo mismo. La medicina yo creo que es la carrera más gratificante porque te permite ayudar a una persona, pero no solamente en el aspecto económico o en el aspecto administrativo como abogados o en un banco, pero sino con lo más importante que es la salud. Y podemos ayudar al familiar y al paciente a tener buena salud o inclusive evitar que se pierda la vida. Yo creo que eso es lo más importante. Pero desde pequeña tú tuviste alguna idea de medicina, esto te llegó en... Tú eres santiaguera. ¿Dónde Sí. tú naciste? Yo nací aquí en Santiago. Mi índice, mi norte siempre fue mi padrino, que era doctor. Usted lo conoce, el doctor José de Camps, Claro. que para mí el mejor pediatra. Y todos los pacientes, incluso me lo recuerdan ahora, cada vez que me ven, me recuerdan que ese médico era un buen ser humano. Y yo crecí mucho con él, incluso íbamos con él, iba a pasar visita, íbamos las tres a sentarnos en la sala de espera en lo que él veía a los pacientes. Y para mí eso me fue inculcando ese deseo de ser como mi padrino. ¿Estudiaste en qué universidad? Estudié en la Pucamaima, luego fui a México a estudiar neurología y epilepsia ¿Qué hospital? en el Centro Médico Siglo XXI. Siglo XXI. Perfecto, Sí, tremendo hospital. el mejor. Siglo XXI surgió con la reconstrucción después del terremoto, ¿verdad? Sí, ese fue el En que se Hospital cayó. General, Sí, Cuauhtémoc, ya me acuerdo. sí, Tremendo hospital, tiene muy buena escuela. así es. Luisa, mira, vamos a hablar un poco aquí de algunos aspectos neurológicos, pero sobre todo lo que le interesa mucho a esa población que nos está viendo y que a veces no quiere mencionar la palabra, tiene temor de que esa enfermedad llegue a la familia y hay un tabú completo con ella y un desconocimiento llano, es el Alzheimer. ¿Qué tú nos puedes decir de esta entidad? Si se puede evitar, cómo llega, cómo se controla. Háblanos un poco de Alzheimer. Mire, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Eso implica un proceso que no tiene reverso. O sea, desde que empieza ese proceso es difícil que el paciente regrese a su normalidad, por llamarlo de alguna forma. Pero también no todo el paciente que pierde la memoria, que es la característica que más sobresale de esta patología, tiene Alzheimer. Entonces, algo importante es que tenemos que evaluar al paciente y determinar qué tipo de deterioro cognitivo o demencia presenta de acuerdo a las características, porque no todas evolucionan igual y no todas se manejan igual. Podemos decir que el Alzheimer tiene una edad. La edad promedio de presentación es a partir de los 55-65 años, pero en los pacientes que tienen genética de enfermedad de Alzheimer puede presentarse incluso alrededor de los 40-50 años. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas que presenta un paciente con Alzheimer? Digamos, aparte de la edad promedio, 55-65, que se olvidan las cosas. ¿Cómo son estos olvidos? ¿Cómo yo digo, mira, mi tío, mi papá, mi esposa puede tener un Alzheimer porque escuché a la doctora decir que era esta edad, pero también que hacía esto? ¿Qué característica tiene esa pérdida de memoria o otras cosas que puede presentar este paciente? Sí, lo más característico es la pérdida de la memoria y suele ser la memoria reciente. Entonces es el típico paciente que se le olvidó que se desayunó o que se le olvidó que hizo la semana pasada, pero que se acuerda perfectamente de cuando se casó, cómo se llaman sus hijos, dónde vivía cuando era joven, qué estudió, pero las cosas recientes son las que se le olvidan. Algo importante es que en todos los pacientes mayores de edad, de la tercera edad, van a haber olvidos. Entonces lo importante es definir si esos olvidos son olvidos ocasionales, que no tienen que ver con una patología degenerativa, sino que son propios de la edad, o si son olvidos relacionados a algún deterioro neurológico, como en este caso el Alzheimer. ¿Y cómo yo determino
que esa pérdida de memoria reciente, esa pérdida de memoria... A ver, ¿cómo yo empiezo a entender que por la edad tengo episodios de olvido? Yo creo que lo más importante aquí es la persistencia de los síntomas. Ok. Por ejemplo, si mi papá un día me dijo, ay, es que yo no sé dónde puse la llave del carro, y después la encontró a la media hora, ay, ya me acordé, estaba aquí. Eso es un olvido que le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, y no implica que haya un deterioro. Ahora bien, si yo empiezo a notar que mi papá todos los días se le olvida la llave, que siempre la pone en el mismo sitio, o la empieza a guardar en sitios diferentes, o que él solía hablar muy fluido y que ahora se queda pensando como lo que me quiere decir, Ok. o me pregunta siempre lo mismo, entonces ahí yo tengo que decir, bueno, hay una bandera roja de que hay algún problema que está pasando. ¿Qué debe hacer el familiar cuando identifica este tipo de conducta Yo creo que lo más importante es acudir a una evaluación neurológica. neurológica? Ante la duda, si el familiar no sabe si realmente es por vejez o si hay una patología degenerativa, yo creo que lo mejor es una evaluación. Allá contamos con pruebas que evalúan diferentes áreas corticales que pueden ayudar al familiar y a nosotros a decirle, mira, tiene un proceso de deterioro cognitivo que está inicial, que es como antes de la demencia, o ya tienes rangos de demencia, y de acuerdo a la evaluación, saber si una demencia tipo Alzheimer o una demencia vascular por infartos cerebrales que también puede pasar. O sea, lo primero entonces es asistir a la consulta. Y si le pudiéramos explicar a esa persona que nos está viendo que tiene un familiar o esa misma persona puede tener estos síntomas, ¿a qué se enfrenta cuando va a tu consulta a hacerse estas pruebas? ¿Qué significan las pruebas? Porque a veces el ser humano tiene el temor de enfrentarse a algo que no conoce. Pero si le podemos indicar en este momento qué va a hacer, tú lo vas a recibir, lo vas a examinar y le vas a hacer algunos tests, algunos cuestionamientos. ¿Cómo funciona esto? Mira, el familiar lleva a su paciente. Yo aquí quiero hacer una pausa porque muchas veces el mayor problema de la patología del paciente es el familiar. O sea, el familiar es el que más se mortifica y el que menos acepta que tal vez su familiar tenga algún problema. Entonces empieza la discusión, el familiar se enoja con el paciente, pero tú me preguntaste eso, pero yo ya te lo dije. Entonces eso hace que la patología se agudice más. Entonces lo primero es concientizar al familiar si realmente hay algún problema. Lo segundo es revisamos al paciente, descartamos de que no sea algo metabólico, porque algunos déficits de vitaminas o trastornos hormonales pueden producir olvidos y no tienen nada que ver con el Alzheimer. ¿Cómo cuáles? Alteraciones tiroideas, deficiencia de vitamina B12, vitamina D, presencia de sífilis, pueden producir deterioro cognitivo que se pudiera confundir. Okay. Entonces es otra cosa. Después de que se le corren las pruebas, de que uno hace el interrogatorio, por ejemplo, me ha pasado muy frecuente que hay pacientes jóvenes que van por problemas de memoria, pero cuando tú lo interrogas, es más dato de inatención, como parte del TDAH del adulto. O sea, un déficit. Exacto. De atención. Entonces, tienen déficit de atención del adulto, que la manifestación clínica es olvidos. Porque hay déficit de atención de adultos. Claro. Porque todo el mundo piensa que solamente es niños. O sea, No. hay de adultos. Y es muy frecuente. Y la manifestación más frecuente es esa. O sea, se me olvidan mucho las cosas, ¿pero por qué? Porque no estoy poniendo atención, mi cerebro está pensando 10 cosas al mismo tiempo y no se puede enfocar. Yo creo que tengo déficit de atención de adultos. Yo creo que todos tenemos un poquito. Entonces, cuando ese paciente termina las pruebas de laboratorio, que ya tú revisaste el tema vitamínico, el tema hormonal, ¿cómo son las pruebas ya de neurología? De neurología. Los test, ¿cómo corre esto? Nosotros tenemos dos pruebas básicas. Una se llama Mini-Mental y una se llama MoCA. Realmente ejercer una u otra depende del médico y del tipo de paciente, de la educación, cuántos grados estudió. Generalmente en estas pruebas lo que hacemos es evaluar diferentes áreas del cerebro, la memoria, el cálculo, el juicio, por algunas preguntas y cosas que hace el paciente, y de acuerdo a la puntuación sabemos si hay un problema de memoria o si son otras áreas que están afectadas. Okay. ¿Cuánto puede durar esta evaluación? Esa evaluación, si el paciente colabora, dura unos 10-15 minutos. Ok, perfecto. La prueba. Entonces estamos hablando aquí de Alzheimer, que es una entidad que si no está genéticamente relacionada, inicia a 55, 65 años de edad. Pero sí que no puede evitarse, por lo que has dicho, porque es degenerativo, o sea, no se puede regenerar lo que se dañó, es muy difícil. Que digamos que tiene un tema de memoria inmediata o reciente, no de memoria antigua, que puede recordar muchos eventos de su juventud, de su casamiento, de sus hijos pequeños, pero lo que pasó la semana pasada probablemente no lo recuerda. Es más difícil. Y que evidentemente tiene que asistir a la consulta. Ahora bien, ¿qué mensaje podemos decirle a las personas que están bajo esta situación de cómo se controla, cómo se detiene, cómo se regula para que no sea progresiva en el tiempo?
Algo importante es que el Alzheimer es una patología que se produce porque se acumula una proteína que se llama tau. Todos, aunque no tengamos demencia clínica, acumulamos tau por la edad, pero no todos tenemos las manifestaciones clínicas. Entonces, de ahí que si tú tienes un Alzheimer dominante, o sea que tu bisabuelo, tus abuelos, tu papá tuvieron Alzheimer documentado, o sea que se hizo diagnóstico, no demencia por cualquier otra causa, entonces tú tienes un riesgo muy alto de padecer Alzheimer. Pero si tú no tienes antecedentes familiares o tuviste uno que tuvo alguna demencia pero no quedó establecida, tú tienes un riesgo relativo. De ahí que el Alzheimer se considera, aunque es degenerativa, una patología multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo tenga un riesgo genético de tenerla, hay otros factores que yo puedo ayudarme para evitar desarrollar el Alzheimer. ¿Qué serían? Que serían lo básico, ¿no? La alimentación, el ejercicio, o sea, evitar presión alta, evitar diabetes mellitus, evitar dislipidemia, evitar sedentarismo. Dislipidemia son los triglicéridos altos. Colesterol y triglicéridos altos. ¿Y la otra condición que dijiste antes? Sedentarismo. Sedentarismo, o sea, alimentación y ejercicio. Sí. O sea, todo, habíamos tenido en otro episodio al cardiólogo Colón, al doctor Colón, hablando de cómo evitar patología cardiovascular y caemos en lo mismo, el sedentarismo, el tabaquismo, el ejercicio, la alimentación y los triglicéridos de colesterol altos. Es increíble cómo todo se conecta. Así es. Entonces, si llegaste a los 65 años, a ver, ¿cómo se controla el Alzheimer? ¿Cómo lo podemos evitar? Controlar, ya le diagnosticaste. O ya con diagnóstico. Entonces ahí tenemos opciones de medicamentos, o sea, opciones farmacológicas que no van a revertir el daño, aunque tengo que hacer un paréntesis ahorita, y terapia cognitivo-conductual, que en mi opinión es la base. Eso es ponerse en manos de un neuropsicólogo y hacer ejercicios cognitivos. Yo tengo pacientes que lo hacen en casa también, pero si como familiar tú no estás orientado qué hacer, el neuropsicólogo te puede orientar perfecto. ¿Y has visto mejoría utilizando esto? Sí, pero enfocados en su terapia. Eso es lo más importante. ¿Por qué cuando se habla del Alzheimer ya la gente piensa que es una sentencia de muerte? Porque es una patología que eventualmente en el tiempo, siempre o casi siempre, vamos a decirlo, empeora. Entonces el paciente o los familiares ven que aunque le den las pastillas, que es lo que tenemos disponible a la mano ahora mismo, el paciente sigue deteriorándose en la parte cognitiva. Okay. Pero ahí entran muchos factores, es lo que le digo, o sea, la ayuda del familiar, la terapia cognitivo-conductual. ¿Algunos medicamentos? El uso de los medicamentos. Llegar temprano al médico, porque ya cuando el paciente viene con una etapa muy avanzada, que el paciente casi no puede hablar, no puede expresarse, ningún medicamento hace efecto en esa etapa ya. O sea que el mensaje a la audiencia que nos está viendo es: si usted ve algún pequeño síntoma inicial en un familiar de pérdida de memoria reciente, piense que debe ir al neurólogo a hacer las pruebas para poder tratar de hacer un diagnóstico temprano, que la doctora Luisa nos está diciendo que es la mejor manera de hacerlo. Ahora, Luisa, yo vi hace poco en la literatura 2 medicamentos que han salido, tanto en Europa o en Japón y en Estados Unidos, para el Alzheimer. Y se está vendiendo como el Alzheimer en edad temprana, sí, como una cura. ¿Es esto correcto? ¿Tú lo has usado? ¿Has visto algo? No lo hemos usado porque no lo tenemos aquí, pero en los últimos años sí se han desarrollado anticuerpos monoclonales, tanto intravenosos como orales, que ayudan a evitar la progresión del Alzheimer. Pero ¿cuál es el problema? Y vuelvo a lo mismo. Debe estar el paciente en una etapa muy temprana. Okay. Y en las etapas tempranas los cambios son tan sutiles que el familiar no se da cuenta. Pero este grupo de pacientes de la vía genética que sabe que tiene un alto porcentaje de poder padecer el Alzheimer por la historia familiar, ¿eso sí podrían beneficiarse de este tipo de tratamiento? Eso sí pueden beneficiarse siempre y cuando el paciente tenga un seguimiento clínico desde temprano. O sea, por ejemplo, mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, yo no tengo, pero voy al neurólogo a partir de mis 30 años y me hago mis evaluaciones cognitivas porque yo no puedo poner el anticuerpo sin síntomas. Okay. Necesito un síntoma de que hay un deterioro para poder empezar el medicamento. Ok, entonces, digamos, volviendo al tema de la edad, si este deterioro empieza a partir de los 65, ¿descartamos el Alzheimer o no? No. ¿Y cómo diferencio la demencia o la demencia senil del Alzheimer? ¿Cómo podemos en un lenguaje llano explicar la diferencia entre las dos? Hay literatura que dice que la demencia senil no existe. ¿No existe? No. ¿Es demencia? No.
son cambios propios de la edad, pero que no hay una demencia por la edad, porque que usted tenga 80 años no significa que usted tiene que estar demenciado. Entonces, eso de demencia senil se queda como un tema que la gente dice, pero son cambios propios de la edad. Entonces, ¿cómo yo ayudo a este paciente que no es Alzheimer, pero que tiene deterioro de la memoria? ¿Hay alguna vía, algún método, algún medicamento, alguna conducta que lo ayude? Sí, si ya descartamos que no es una demencia tipo Alzheimer, que no tiene datos de demencia vascular, sino que son cambios propios de la edad que producen o interfieren en su calidad de vida, lo importante es hacer actividades. Por ejemplo, se recomienda bailar, escuchar música, juegos, siempre preguntándole al paciente, oye, ¿qué te gusta más? ¿Quieres jugar una partida de dominó? ¿Quieres jugar las damas? Lo que al paciente le llame la atención y le interese, hacer esas actividades en casa para estimularlo. Ocupar la mente, como dicen basalmente. Entonces, digamos que la demencia también por un tema genético, por un tema de daño neurológico, puede afectar más a algunos pacientes que a otros por un tema de edad. Sí, claro. ¿Y de qué depende? Si es genético, va a presentarse más temprano. Porque tú tienes 2 pacientes de 80 años, por decirte algo. Hay uno que se le olvidó todo y hay otro que tiene la mente como si fuera un niño de 15 años. ¿De qué depende eso? Hay unos podcasts muy interesantes de una doctora que se fue a todas las áreas donde estaban las personas más viejas del mundo y le preguntó qué hacían, por qué duraban tanto, 100 años, 105 años. El estilo de vida. Esa gente no anda en carro, anda a pie. Esa gente no come nada procesado, todo es del árbol a la boca. Entonces, el estilo de vida, y obvio, están delgados porque caminan, suben lomas, bajan lomas. No, y entonces, la dieta. El estilo de vida que incluye dieta, actividad física, es la base. Yo vi los 5 sitios, me acuerdo Japón e Italia, los otros no me acuerdo, pero hay algo que tiene que ver con Mediterráneo también, no solamente pero es el estilo de vida, son más de 100 años. Claro. Pero yo creo que la próxima generación tiene expectativas de vida sobre los 100 años. Yo creo que la expectativa de vida va a subir. Yo creo que en parte porque una parte de la población está tomando conciencia de lo importante que es el ejercicio y la alimentación, y la otra pues ya porque desea verse bien y otras cosas. Sí. Pero yo creo que la expectativa de vida va a subir por diferentes razones, pero porque estamos cuidándonos más. Un paciente normal debería tener una consulta neurológica preventiva. ¿Eso existe? Se supone que no existe porque para eso está el internista, que es el médico base, que debe ver si hay algún dato que le oriente a que el paciente tenga algún déficit, pero yo he tenido pacientes que van a mi consulta sin nada, solamente porque quieren saber cómo están. Entonces yo creo que a partir de los 50 años, que es que cuando se presentan más los factores de riesgo cardiovasculares, podemos empezar a tener una consulta, que el tiempo va a depender, obvio, si tienes antecedentes familiares o no, y si tú tienes factores de riesgo que incrementen los eventos cerebrovasculares, como demencia, infartos. Hablemos un poquito ahora para terminar la parte degenerativa del Parkinson, porque la gente entiende que Parkinson solo es cuando te tiemblan las manos, pero hay muchas maneras de manifestar el Parkinson. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto, de las variedades? Sí. El Parkinson es otra enfermedad neurodegenerativa, vamos a decir tipo Alzheimer, pero no tiene nada que ver con la parte cognitiva. En lo que se afecta es la articulación del movimiento, la eficacia y la efectividad del movimiento. Entonces, lo que más llama la atención son los temblores, que suelen ser en reposo, o sea, cuando el paciente tiene su mano que no la moviliza, pero también hay otros síntomas que pueden presentarse solos, aún no haya temblor, como es la rigidez, o sea, ese paciente que está duro, la lentitud para realizar los movimientos y la inestabilidad. Ese paciente suele caerse por la inestabilidad. ¿Y cómo un paciente normal, un ciudadano, puede sospechar que tiene un Parkinson en sus inicios? ¿Cómo sería? Casi siempre son los familiares que lo ven. Está caminando más lento, cuando camina no mueve los brazos, no hace el braceo adecuado, sino que tiene los brazos hacia abajo. Si va a dar una vuelta, tiene que dar varios pasos para dar la vuelta, que se llama desdoblamiento del giro. Entonces es el familiar que lo lleva. O por cambios en la expresión facial, porque se vuelve fase amímica, inexpresiva. Entonces cuando ven cambios en la cara, eso es lo que le llama la atención al familiar. Perfecto. Doctora, usted es epileptóloga. Eso suena como algo de egipcio, alguna cosa de pirámides. ¿Qué es la epilepsia y la epileptología? Cuéntanos un poco de eso. La epileptología es la ciencia que se encarga de evaluar a los pacientes que
tienen esa condición. Y la epilepsia es una condición en la que una persona tiene 2 o más convulsiones sin nada que se lo produzca. Okay. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque puedo tener un paciente que tenga, por ejemplo, una infección en la cabeza y convulsione 10 veces en el contexto de una meningitis, por ejemplo, pero él no es epiléptico. Él tiene una epilepsia sintomática a eso. En cuanto la enfermedad se resuelva, puede quedar sin ninguna secuela. ¿Solo es epiléptico aquel que tiene convulsiones y se cae al suelo y puede tener exceso en la producción de la saliva y lo demás o tuerce la boca? ¿O hay otras manifestaciones de epilepsia? Hay muchísimos tipos de epilepsia. Hablamos de epilepsia de manera general. Entonces se puede subdividir en convulsivas, que son las que tienen movimientos motores, que es la que vemos, que se ponen duros, que se sacuden, o no convulsivas, que son en las que no hay un movimiento motor, como esos niños que se quedan así con la vista fija, ausencias, o crisis atónicas, que pueden parecer como desmayos, donde el paciente pierde el tono y cae al piso. Eso puede ser una epilepsia. Que pueden ser tipos de epilepsia. O sea que no solamente podemos pensar que un familiar tiene una epilepsia cuando convulsiona, sino, como dice la doctora, cuando se desmaya, cuando se queda mirando en el horizonte sin ningún tipo de reacción. En este momento es cuando debe visitar al epileptólogo o al neurólogo para hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? El diagnóstico de epilepsia es básicamente clínico. Tenemos estudios que nos ayudan, pero la clínica, la historia del paciente, nos orienta a nosotros si fue una convulsión o fue alguna otra cosa, por ejemplo, como un síncope o una hipoglicemia. Después de que evaluamos la historia clínica del paciente, hacemos el examen físico, porque hay epilepsias que se asocian a patologías, por ejemplo, síndromes neurocutáneos. Entonces, el examen físico de la piel y todo lo demás es importante. Y los estudios que nos ayudan a confirmar el diagnóstico, está el electroencefalograma y los estudios de imágenes, que sobre todo lo que recomendamos es una resonancia. Okay. Resonancia magnética para todas las patologías que pueden aparecer, que irritan, digamos, esta parte de la corteza que produce las convulsiones. ¿Se cura la epilepsia? Algunos síndromes epilépticos que son dependientes de la edad sí se curan. ¿Hay cirugía para epilepsia? También. De hecho, ya en nuestra ciudad hemos hecho varios procedimientos quirúrgicos. También en Santo Domingo se han hecho varios procedimientos quirúrgicos. Estos pacientes son los que no responden al tratamiento usualmente. Epilepsias refractarias, o sea que no responden a 2 o más fármacos, o epilepsias lesionales. Y ahí es importante porque muchas veces tenemos un paciente con epilepsia que tiene una cicatriz o una malformación. Aunque ese paciente tenga un solo medicamento y esté bien, lo ideal es hacer la resección. Corregir lo que está produciendo para curarle y no la epilepsia, así es. O sea que ya hemos avanzado porque muchas veces vemos, como tú dices, cicatrices que son infartos viejos, traumas viejos, que se ve la porencefalia o la encefalomalacia que tiene ese paciente ahí. Corrigiendo esa irritación, pues ya le curas la epilepsia al paciente. Así es. Por último, Luisa, vamos a hablar un poco de un tema que preocupa mucho a la población y estamos hablando de la condición del autismo, porque yo soy radiólogo, yo no soy pediatra, yo no soy internista, pero yo recibo una cantidad enorme de indicaciones de resonancia y de tomografías con esta patología y con todos los apellidos habido y por haber. Yo creo que he visto 20 variedades de autismo. ¿Me puedes hablar un poquito qué es el autismo para que la gente entienda un poquito y cómo se diagnostica y cómo se cataloga? El autismo es una condición, y hablamos de condición porque no es una enfermedad per se, que de acuerdo al tipo de autismo y del grado, se puede manifestar con alteraciones de la conducta o con retraso del neurodesarrollo. Lo más frecuente y lo más característico es retraso del lenguaje y conducta estereotipada. Por ejemplo, los niños hacen mucho aleteo, lo vuelvan en autismo en general, hacen mucho aleteo, caminan en puntas, organizan muchos los juguetes para jugar, son muy selectivos con ciertas texturas de las comidas. Entonces, todo eso tiene que llamarle la atención al papá. El niño que tú lo pones a jugar y solamente juega él solo y no socializa con demás niños. Pero lo más característico, o por lo que más llegan a la consulta y que terminan con diagnóstico de autismo, es el retraso del lenguaje. El lenguaje. ¿Y cuáles son las condiciones que llegan al autismo? O sea, ¿por qué un niño desarrolla autismo? Eso se ha estudiado muchísimo y todavía no sabemos. Se han visto causas genéticas, causas ambientales. Algo muy importante es el suplemento del ácido fólico. En el embarazo. En el embarazo. El no uso del ácido fólico puede estar relacionado con el desarrollo de autismo. Eso está demostrado. La mamá embarazada que nos está viendo aquí, que se concientice y consuma el ácido fólico que el obstetra le ha indicado. Así es. O sea, el ácido fólico no es para que la columna del bebé se forme bien. El ácido fólico es para evitar alteraciones cognitivas como el autismo. Okay. Y también hay algunos estudios que hablan que el uso excesivo de paracetamol
durante el embarazo se pudiera asociar a autismo, pero es lo que le digo, son algunos estudios que todavía no tienen son mucha... concluyentes, sí. Así es. ¿Quién debe hacer el diagnóstico del autismo? ¿Quién está autorizado para hacerlo? Generalmente lo hacemos los neurólogos apoyados de neuropsicología, porque neuropsicología hace unas pruebas más específicas con los niños y nos pueden ayudar a ver qué grado está, si se asocia a otra patología aparte del autismo. Pero es un diagnóstico que es conjunto porque también tenemos que implicar a otras especialidades como los genetistas, porque muchos niños con autismo tienen alteraciones genéticas. Entonces hay que hacer pruebas genéticas, metabólicas, estudios de imagen, más la evaluación neuropsicológica. ¿Y la terapia de esto es terapia de soporte? Terapia cognitivo-conductual. No hay medicamentos. Los medicamentos se usan para manejar los síntomas. Los Por ejemplo, síntomas. si tenemos niños muy agresivos o con insomnio, se manejan esos síntomas, pero para mejorar el estilo de vida, el lenguaje, todo eso es terapia. Ok. Luisa, yo creo que hemos edificado muy bien a nuestros, internautas que nos ven por las plataformas y los canales de difusión que tenemos. Hemos hablado mucho de Alzheimer, hablamos un poco de Parkinson, de demencias, de epilepsia y de autismo. Creo que queda tema para una segunda invitación que vendrá en la segunda temporada. Agradecemos muchísimo tu presencia y tu colaboración con este proyecto que lo que busca es educar un poco a la población en temas de medicina preventiva. Y por hoy, amigos internautas, personas que nos están viendo, terminamos este episodio de neurología y de tu programa podcast Vida Wellness, tu guía de medicina preventiva. Hasta el próximo episodio.